Amigos y amigas oyentes de la cadena América en el Ecuador y el mundo, a esta hora recibimos en este espacio Juan Fernando Flores, director nacional de territorio del movimiento Creo, a quien agradecemos por atender esta invitación. Gracias, Juan Fernando, por estar en este estudio. Le hemos invitado para hablar sobre lo que el presidente de la República, el señor Daniel Noboa Asín, declaró públicamente de que el movimiento Creo, a través de AME, donde tienen algunos alcaldes y prefectos, están intentando boicotear su consulta popular prevista para el 21 de abril. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Pues nuestra posición como movimiento Creo tras la declaratoria del presidente Daniel Noboa ha sido una sola, y es el hacerle conocer que, estimado presidente, lamentablemente usted se equivoca. ¿En qué sentido? En que está pretendiendo señalar a los enemigos equivocados cuando no somos nosotros de ninguna manera los que estamos tratando o pretendemos boicotear la consulta popular, primero por ser uno de los pocos movimientos políticos que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el sí en las 11 preguntas, sino que además nada tiene que ver el accionar de una asociación de municipalidades que hoy está representada por un alcalde que, si bien llegó en un proceso electoral, en una alianza con nosotros, es un proceso interno de los 221 alcaldes del país, quienes lo eligen y designan para que sea quien los represente. Y que en este sentido están haciendo un pedido que es válido, como en toda democracia, de que justamente se pueda hacer los pagos correspondientes a las deudas que se tienen hoy en día con los GAT municipales en todo el país. Nosotros como movimiento somos coherentes en la política, y si durante el gobierno anterior nosotros defendimos y respaldamos una consulta popular que hablaba justamente de que las Fuerzas Armadas estén en la calle, de que la extradición tenía que ser necesaria para poder enfrentar a los grupos armados, al narcotráfico, hoy nos vamos a mantener en la misma posición, por encima de quien haya presentado la consulta, como en este caso lo ha hecho él. Las preguntas que presentó en su momento el expresidente Guillermo Lasso, ¿son las mismas o similares las que presenta Noboa? Son muy similares en algunos elementos, como por ejemplo lo que corresponde a la extradición. Nosotros consideramos que esta es una medida para poder enfrentar justamente a quienes son los líderes de las mafias y el narcotráfico, y que justamente en los últimos hechos que se ha comprobado y ha dado a conocer la fiscal general del Estado, se ha demostrado que ellos no estaban de acuerdo, y por eso incluso hasta financiaron el no en la consulta popular anterior. Y de allí tenemos un trabajo consensuado que se viene haciendo a raíz de la propuesta que presentó el presidente Guillermo Lasso en noviembre del 22 ante la Asamblea Nacional, donde teníamos que ir a un proceso de enmienda, y que esto justamente corresponde a la primera pregunta de la consulta popular, para que de fondo las Fuerzas Armadas puedan articular con la Policía Nacional del Ecuador el trabajo que se viene haciendo. Por lo tanto, la coherencia en la política no parte por si en estos momentos soy yo quien está en el poder o si me cae bien quien presentó la consulta, sino cuál es la idea que vamos a defender, y por eso vamos por el sí en este sentido. Juan Fernando, usted dice que ustedes no son los enemigos de esta consulta popular, y entiendo que tampoco del presidente de la República. ¿A quiénes ustedes identifican como enemigos del gobierno y de la consulta? El enemigo aquí es la pobreza, el narcotráfico, la corrupción y aquellos grupos que han actuado como brazo político de estos organismos para buscar justamente desinstitucionalizar el país. Esos son los enemigos. Ahí donde tiene que estar muy pendiente y ojo seco el presidente Daniel Noboa es si no hay elementos cercanos dentro de su gobierno que estén participando ahí. Hasta el día de hoy no tenemos la respuesta de qué hacía una persona que hoy está en la cárcel justamente por el caso Metástasis o Purga en el balcón de la presidencia. ¿Se refiere a Montes? Entonces, en este caso, ahí es donde él tiene que buscar, no al frente. En nuestro caso, nuestra posición ha sido muy clara de que nosotros vamos a luchar de manera directa para poder enfrentar estos grupos que, cuando se denunció en su momento en el gobierno nacional, se nos llamó incluso hasta a veces locos o exagerados. Pero hoy el tiempo está dando la razón, no solo con la investigación de la fiscal general del Estado, sino con todo lo que hemos venido viendo, y que hay grupos, no solo en la delincuencia organizada, sino también brazos políticos de ellos que lamentablemente pretenden tener a este país mermado en la violencia, en la inseguridad y obviamente dentro de lo que ellos manejan el narcotráfico. ¿A quiénes se refiere cuando dice brazos políticos de la delincuencia? Yo creo que los brazos políticos ya están muy claros y evidenciados ante la sociedad. Estamos viendo una fiscalía que ha sido clara en la detención no solo de funcionarios de diferentes estructuras del Estado, sino también dirigentes de algunas organizaciones políticas. ¿Por qué no lo dice con nombre y apellido? Con nombre y apellido. Bueno, hemos visto la detención de Pablo Muentes, quien se encuentra hoy
preso por investigación. Eso y lo que vincula es parte al Partido Social Cristiano. Social Cristiano, y donde hoy al parecer nadie lo conoce. Claro. El Nadie líder se acuerda. Jaime Nebot dijo ayer al parecer públicamente. nos han dicho que no ha sido militante, cuando todos los que estuvimos en la Asamblea Nacional sabíamos en qué sentido, cuál era su accionar político. Y a veces preocupa que vemos ahora también autoridades sentadas en el gobierno que dicen que esta relación no existía, cuando todos sabemos que no es así. Así que no tienen que buscar el enemigo donde no lo hay. Nosotros no somos el enemigo, nosotros estamos claros y conscientes de que aquí hay una lucha que trasciende las posiciones y las diferencias políticas. Esto no es un momento de cálculos de si me conviene estar con una persona o si no me conviene estar con otra persona. La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la narcopolítica, el respaldo y la defensa de la fiscal general del Estado no puede tener un tinte político, tiene que tener una sola claridad, que es sacar adelante a este país. Usted fue parte de esa asamblea cesada cuando el presidente en ese entonces, Guillermo Lasso, aplicó la muerte cruzada. En esa asamblea estaba trabajando el señor Ronnie Aliaga, hoy desafiliado de la Revolución Ciudadana. ¿Qué conocía en ese entonces de el trabajo, entre comillas, del señor Aliaga? Yo creo que ahí lo que se tiene que medir es qué hacía su organización política y cómo validaba o no su accionar. Recordemos que incluso durante el proceso de la Asamblea Nacional anterior hubo varias diferencias internas con el propio Ronnie Aliaga, pero después fue el propio expresidente Rafael Correa quien dijo que era un hombre de bien, íntegro, y que ahora al parecer también se olvida. Entonces, por lo visto, los hombres de bien e íntegros después las organizaciones políticas las olvidan. Ahí yo creo que tiene que haber una reflexión interna dentro de las organizaciones políticas, pero también dentro del pueblo ecuatoriano, sobre quiénes son las personas que los están representando. Las investigaciones están en estos momentos en manos de la justicia y ellos son los que tienen que actuar para poder tomar la definición sobre las responsabilidades o no, sobre los delitos de los cuales hoy se los acusa. Pero las organizaciones políticas también tienen que ir a un proceso de purga que les permita limpiar y que no tengamos que justamente hoy la política está vinculada a estos grupos, por lo cual ahí tenemos que ir a un proceso de reinstitucionalizar la política y que sean los mejores hombres y mujeres los que podamos elegir en el 2025. Ahora, volviendo a las preguntas de la consulta popular, si las preguntas que hoy plantea el señor Noboa eran similares a las que planteó el señor Lasso, ¿por qué cree usted que la ciudadanía rechazó las preguntas de Lasso? Nosotros fuimos claros, incluso el propio expresidente en ese momento le habló claro al país de que reconocíamos que se perdió la consulta popular como un llamado de atención a la falta de ejecución o políticas que se estaban dando desde el gobierno nacional. Organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana pretendieron convertir en ese momento la consulta popular que nos hablaba de estos temas importantes, más bien en una medición si se me caía bien o no el presidente de la República, sin darnos cuenta que en el fondo el debate y la discusión que le estábamos dando a la sociedad no era sobre el gobierno nacional, eran sobre temas importantes que teníamos que debatir. Por ejemplo, la gran cantidad de organizaciones políticas que hoy en día existen y que solo sirven como organizaciones de maletín, que ahora la ciudadanía dice y dirá seguramente de cara a las elecciones del 25, ¿por qué hay tantas organizaciones políticas? Teníamos que justamente dar el sí en esa consulta para que se pueda hacer. ¿Este riesgo de que le suceda algo similar en la consulta? Ese será un proceso que tiene que medir en este caso el gobierno nacional. Nosotros ahí haríamos mal en ser quienes establezcamos si este es un proceso de medición o no.Nosotros no estamos midiendo justamente cálculos políticos electorales sobre ello. El Ecuador necesita que las Fuerzas Armadas puedan actuar en conjunto a la policía para la lucha contra el narcotráfico. Sí, ahí está nuestro respaldo. El Ecuador necesita que vayamos justamente a un proceso donde la extradición sean medidas para que puedan ser enjuiciados quienes tienen responsabilidad en el exterior, sí, ahí está nuestro respaldo. El Ecuador necesita que se fortalezcan las penas de quienes están cometiendo estos delitos. Nosotros vamos a dar el respaldo en ese mismo sentido. Por lo tanto, no es una medición en este momento de si el gobierno está actuando mal o bien. Eso es una medición propia de ellos. Nosotros como organización tomamos la decisión de ser coherentes con el país y con lo que una vez defendimos y que el día de hoy no podríamos estar dando la espalda. Daño le hacen al país las organizaciones políticas que incluso han reconocido que apoyaban las propuestas, pero no lo hicieron en ese momento porque consideraban que el proponente no era el ideal. Nosotros no vamos a caer en eso. Ser responsables con el Ecuador es respaldar en el momento que estemos en el poder o no lo que realmente necesita el pueblo ecuatoriano. Juan Fernando, como organización política, ¿cómo se están preparando para el retorno a las candidaturas del 2025? Lo que estamos haciendo es un proceso de reestructuración y reingeniería dentro de la organización política, entendiendo de que
postgobierno tenemos que conversar con nuestras bases para poder entender no solo cuál es esa responsabilidad que se tiene postgobierno, sino también de qué manera nos vamos a levantar. Hay provincias donde existe un malestar sobre el accionar o no que se ejecutó en un momento y que bueno, tenemos que ir a dar la cara a cada uno de estos dirigentes y líderes para que se puedan sumar, pero que esto nos permita poder presentar nuevamente en el 2025 a los mejores hombres y mujeres que estén encabezando las listas a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y también dentro de la visión política a la Presidencia de la República. El hecho de no haber participado en el último proceso sin ninguna candidatura, ¿esto no les resta espacio para el próximo proceso? En política siempre se desaparece cuando se muere políticamente. Y en este caso nosotros tomamos una opción que fue la más responsable, que era posterior a la muerte cruzada. Nosotros pasar un proceso de trabajar directamente con los ecuatorianos y que en los últimos 6 meses hay una entrega del gobierno nacional a la responsabilidad que nos dio el pueblo, en este caso a la presidencia y a todos los que fuimos parte del proyecto político. La dinámica de los partidos, movimientos políticos en nuestro país han estado alrededor de líderes, de patriarcas de estos partidos. En el caso de Creo, ¿existe esto con la presencia de Guillermo Lasso? ¿Va a continuar o realmente hay democracia en Creo? Guillermo Lasso sigue siendo un líder, obviamente además con mucho peso y fuerza dentro del movimiento, porque además no solo el movimiento Creo logró ganar la presidencia de la República, sino que además lo ha logrado abrir espacios para que nuevos perfiles sean los que hoy asuman. Y eso yo creo que es el punto fundamental. Si bien tuvimos este proceso, haber vivido el gobierno nacional, ahora vamos a un proceso desde las bases para poder justamente levantarnos con nuevos liderazgos en cada una de las provincias, no solo pensando en el 2025 como si esto fuese una contienda electoral constante, sino cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer a nivel territorial para también recuperar fuerza y espacios en el 2027, cuando tendremos que elegir las diferentes autoridades locales. Ese es el trabajo que se está haciendo y lo que ahora nos tiene que fundamentar a cuál es el proceso, con la diferencia de que se tiene una experiencia de haber estado en el gobierno nacional y que esto nos da la oportunidad también de reconocer los elementos positivos que se tuvieron durante el gobierno, pero quizás también esos errores y que podamos levantarnos con una propuesta clara de cómo responder a cada uno de los ecuatorianos, que al final del día es quien decide. ¿Y cómo borrar precisamente del pensamiento de los ecuatorianos los errores que cometió el gobierno con el señor Lasso? Aquí yo creo que no es un proceso de borrar, porque esa es justamente la intención a veces de asumir que las cosas no pasaron y no existen y que el pueblo es de alguna manera tonto y no se va a dar cuenta. No, aquí yo creo que tenemos que reconocer que así como se tuvieron aciertos, también hubo desaciertos. Y los desaciertos a veces pasan por ir a donde la gente a reconocer, a dar la cara, a ser responsables con eso, en llegar y decirle al pueblo ecuatoriano, sí, tuvimos aciertos, pero también cometimos errores en esto. También ha habido un proceso de aprendizaje, ha habido un proceso de incorporación justamente y de entendimiento de la realidad país para que podamos presentar una propuesta real del por qué queremos regresar. La gran duda de las personas es ¿y por qué quieren regresar? Queremos regresar porque en la política el ejercicio del poder y la democracia parte por entender lo bueno y lo malo que se haya cometido para poder justamente hacer la diferencia. Y hoy nos hemos dado cuenta que hay cosas positivas que se hicieron y que el pueblo agradece, hay cosas que el pueblo nos reniega porque no se hizo de la mejor forma y también hay cosas que la gente nos dice esto ni siquiera lo tomaron en cuenta. Pues ahí es donde está justamente la intención de una propuesta clara y real para poder regresar al poder, hacerlo mejor. ¿Y regresarían solos o con alianzas? La democracia parte por el debate y el diálogo que nos tiene que permitir en todo sentido el tener las conversaciones con todos. Eso lo aprendimos además en la Asamblea Nacional. Pretender decir que en ese momento Creo era la única fuerza era imposible. Además teníamos una bancada que era minoritaria en ese sentido. Por lo tanto, el diálogo y las conversaciones, para que esto sea más un proceso de convergencia, donde todas las fuerzas nos unamos en función de un solo objetivo, es lo que tendrá que ser el camino a seguir. ¿Esto incluye al correísmo? Nosotros ahí tenemos líneas rojas y lo hemos sido claro siempre. No es algo nuevo que estaría diciendo en estos momentos. No podemos estar con quienes son responsables de la crisis que se está viviendo en un país y sobre todo donde estamos viendo de que lamentablemente el accionar de quienes son sus líderes políticos sigue perjudicando posterior al gobierno en temas tan delicados como los que hoy no quieren respaldar en la consulta popular. Perfecto, con eso me quedo, Juan Fernando, le agradezco por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Fernando Flores, director nacional de Territorio del Movimiento Creo. 8 en punto de